Ahí Delía le ponía el moño a su postura, cómo él interpretó cómo era la convocatoria, ¿no? Está Sergio Romero, se suma a la mesa junto con Pablo Roma, es secretario general de UDA, Unión de Docentes Argentinos, y según nos dicen, a ver si esto es correcto, uno de los que participa de este tipo de organización, de este tipo de movilizaciones dentro de la CGT. Sí, estuvimos trabajando con un grupo de compañeros en la organización de la marcha. ¿Cuál fue, Romero, el sentido de la marcha? Porque no quedó claro, o sea, no quedó claro cuál era la convocatoria. Primero la patria, pero no quedó claro la convocatoria. Después cada cual sacó su propia interpretación. Yo creo que está clara y la política la debe leer. La gente está con muchas necesidades y mucha desigualdad. La inflación profundiza esta desigualdad, la gente está mal. Entonces uno le puede dar el título que quiera a la marcha, pero en realidad fue una reflexión que queremos que haga la política, todo el arco político. Es decir, no comparto para nada lo que se decía recién, es decir, aquí no se trata de desestabilizar a nadie, sino se trata de poner un plan económico. Lo que decía Delía. Claro, se trata de poner un plan económico en marcha que realmente llegue a las familias argentinas y a sectores que tienen empleo formal, que son los trabajadores que representamos. Pero, perdón, él lo que decía no era que era una marcha para desestabilizar, sino que él decía que era una marcha de apoyo al gobierno. No, sí, pero no es así. Nosotros apoyamos a los trabajadores. Nosotros representamos trabajadores formales. La Confederación General del Trabajo representa a los trabajadores formales. Y están con problemas la gente. Hay miles de compañeros y compañeras que están con salarios debajo de la línea de pobreza. Hoy, para no ser pobre, una familia necesita 104.000 pesos. Y tenemos por ejemplo, el sector que represento yo, un salario inicial es de 60.000 pesos. Ahora, a mí me parece más coherente esto que estoy escuchando de tu boca que lo que he escuchado hoy, incluso en las conferencias de prensa, Sergio, porque ponerle la responsabilidad solamente al empresariado de la situación de desigualdad social que hay es no mirar que la política es responsable incluso también de custodiar que en los intereses de un mercado libre no haya posiciones dominantes, valga o no la redundancia de un empresariado. Ahora, cuando hablamos de paritarias, y ahí me quiero meter de lleno también en lo que está pasando con la paritaria estatal, los sueldos de los estatales o de los docentes a veces dan pena. Entonces ahí es donde no se puede mirar a otro lado más que a los gobiernos que gestionan. Mirá, voy por esa línea, es decir, primero nosotros marchamos también para fortalecer las paritarias, es decir, sentarnos con el empleador y empezar de alguna manera seguir muy de cerca este golpe fuerte que le da la inflación al bolsillo de los trabajadores. Lo que sí, a mí me parece que cuando uno habla del arco político, es un problema político, por si no, no hubiésemos puesto un ministro de Economía político, no es un economista. Evidentemente, el propio gobierno está reconociendo que este es un problema político. Y a esta economía la resuelve la política, con medidas justas y razonables, que hoy todavía no la estamos transitando. Mira, yo te quiero mostrar, nosotros lo preparamos hoy porque yo decía, cuando los estaba escuchando en la conferencia de prensa y uno reflexiona sobre la especulación, un almacenero, acusar a un almacenero y de especulador es también no mirar la realidad de lo que tenemos en Argentina, que no es un mercado en donde solamente la gente puede ir a comprar a un gran supermercado, que son 4 o 5 cadenas que pueden participar de un eslabón fundamental en la formación de pesos. Si fuese así, tan simple, tendríamos ya dominada la inflación. ¿Por qué digo esto? Porque me voy a correr de este lado para no tapar en pantalla, Eddie. Sí. Vamos a mirar un poco cómo están las paritarias. Digo, lo pactado con los estatales, que se reforzó y se tuvo que reabrir, producto de lo que pasó después del primer trimestre, se habían pensado en una proyección de paritaria del 40-42% y finalmente se pactó que sea del 60%. De junio a marzo, quiero aclarar esto, no de punta a punta en el año. El problema es que la proyección de inflación, cuando vos mirás la marcha de los precios, te hace presumir que tal vez se pueda tocar, y quiero ser no agorera en las cifras, un 90%. Hay economistas que dicen que cuando llegue marzo nos vamos a plantar en una inflación interanual de 3 dígitos, por la propia inercia o velocidad de remarcación de los precios. Entonces, aquí es donde el esfuerzo por una negociación paritaria llega tarde a merced de lo que está pasando en rigor en la calle. Podemos ponerle el nombre de especuladores, podemos pensar que son los propios empresarios, pero, momento, los empresarios pagan también paritarias. Tienen que ganar dinero para poder reforzar esos salarios justamente y más de lo que se está haciendo.
Entonces, ¿por qué me paro en la puja de los estatales? Porque la referencia de lo que el Estado logra como paritaria es el rumbo que se marca después para los privados. Si esto queda con sabor a poco, entonces, ¿qué queda entonces para el sector informal, incluso de no representación? Cuando se hace una manifestación y se pone en énfasis que la puja redistributiva tiene que mejorar, acá yo insisto, hay mucho asalariado del sector público. ¿A quién le hacen la marcha? ¿Se la hacen al gobierno también? Debería, sí, claro. Mirá la foto actual. El sector, esto es el INDEC. Yo ya sé que hay algunos que me van a decir que por qué miramos las cifras oficiales, porque queremos ser justos en dar siempre las mismas fuentes. Si yo me voy y me corro el sector del rubro privado, hay consultoras privadas que no están tan de acuerdo con esto que te voy a mostrar. Junio versus junio. Tomo la foto porque como vos del otro lado sabés si tenés un representante gremial, no pasa que en enero llegue la paritaria, no es punta a punto año calendario. Generalmente se da después del primer trimestre del año. Junio versus junio, según el INDEC, la inflación fue del 64%. ¿Y qué pasó con los sueldos? Bueno, del sector público tuvieron una mejora, según el INDEC. Del sector registrado, y déjame hacer un gran paréntesis, de los que están dentro de la plantilla permanente, 73% de recomposición versus un 64% de inflación, prácticamente 10 puntos arriba. Y el sector privado, 68 versus 64. ¿Qué lee el gobierno? Que los bolsillos no están tan flacos. Ahora, el problema es lo que resta. Las cuotas pactadas de aquí a marzo del año que viene, o mejor dicho a enero, en donde se empieza a charlar de la paritaria del año próximo, son cuotas chiquititas al lado de lo que se presume será la inflación del último tramo del año. Es la gran preocupación que tiene el gobierno, que se está dando cuenta que ese objetivo que tenían de llevar a la inflación a un 2% para el último tramo del año, no se está cumpliendo. Y si no se cumple esto que les está dando relativamente equilibrado, bueno, podría entrar en un franco terreno negativo, bolsillo negativo versus inflación. Déjame aclararte que esto es solo este año. Por supuesto que si miramos el cronograma de los últimos 10 años, el bolsillo del trabajador viene perdiendo y por goleada. Lo que pasa es que esa estadística no te la hace el INDEC. Acá te digo, Sergio, te doy el juego a vos para que me cuentes un poco desde tu sector, que también, insisto, esto es personal, fuerza de seguridad y gente que forma, que genera educación, deberían ser los mejores, también con los que brindan asistencia en el marco de la salud. Los mejores sueldos. Ayer estuve reunido un momento bastante prolongado con el ministro de Educación a nivel nacional y charlábamos de todo esto. Nosotros tenemos una revisión ahora en septiembre del salario docente. Yo no quiero docentes pobres en la Argentina. Contame cuánto está en promedio más o menos un salario del sector docente. E insisto, que muchas veces corren las instituciones con que, bueno, pero los turnos son más chicos. También insisto, tenés que tener la lucidez de poder estar 8 horas delante de chicos y formarlos y que tu capacidad de dispersión no esté. No se puede, es imposible. A nivel nacional nosotros negociamos el salario mínimo, es decir, que ningún docente puede ganar menos de lo que se negocia en la paritaria nacional docente. Hoy un salario inicial en la docencia está a 60.000 pesos. ¿Cuánto? 60.000 pesos. Estamos escuchando, ¿no? O sea, un docente que es sostén de familia, con la cobertura de cuántas horas de su jornada. Es un cargo, una jornada. Es un cargo a la mañana. ¿Cuántos o sea, un turno. ¿Cuántos docentes tienen un solo cargo? Y ahí, mirá, yo te digo, en la Argentina, para que tengas una idea, tenemos casi 400.000 docentes debajo de la línea de pobreza. ¿Con un solo cargo? Con un solo cargo, y algunos que tienen más de un cargo y no llegan a los 104.000 pesos tampoco. A eso le tenés que sumar el sector pasivo. Hay 11 provincias que tienen jubilados que pertenecen al sistema del ANSES. Para que te des una idea, en las provincias más pobres, un docente jubilado por el ANSES percibe un promedio de 50.000 pesos mensuales también. Ya tenés un problema en los activos, un problema en los activos, y los jubilados que pertenecen al ANSES tienen ajustes en su salario cada 6 meses. Ahora hay un 40% que le dan a los jubilados en el segundo semestre, septiembre, febrero. O sea, date una idea de que... Situaciones como esta se repiten en todo el Estado y en toda la franja. Pero te das cuenta, ¿no, Eddie? Toda la franja de trabajadores. Si me paro en los porcentajes, fíjate qué engaño. Porque en el saldo de los papeles que lleva un ministro de Trabajo dirá, bueno, pero fíjate qué bien la recomposición. Ahora, cuando vos hablas del terreno llano, de los valores absolutos de estos sueldos, ¿qué haces con 60.000 pesos hoy? Nada. Entonces, ahí es donde
yo te escucho a vos y digo, me parece coherente lo que estás planteando. Claro, Vos pero estás esa- diciendo la manifestación tiene que ser contra el gobierno, pero yo escuchaba a Pablo Moyano, recién el testimonio más temprano, decir que acá eran los especuladores de los empresarios y el sector financiero que se estaba robando la plata del trabajador. No ponía al gobierno dentro de la tela de juicio de las responsabilidades. ¿Vos coincidís con Mirá, esta lectura? el empresariado tiene alta responsabilidad porque son formadores de precios, ya tampoco los dejemos fuera del problema. Lo que pasa es que, te repito, esto es un problema político, lo resuelve la política. Dejar afuera al gobierno también es un error de percepción. Entonces, lo que nosotros tenemos que exigirle a la actual gestión que reaccione en términos concretos y empiece a sacar de la pobreza a miles de trabajadores. Hoy hay familias enteras que el 10 o el 15 le están explicando al resto del grupo familiar que no van a llegar a fin de mes y que no van a poder cubrir necesidades mínimas e indispensables. Esto no lo resuelve solo acusando al empresariado, lo resuelve también la política. Entonces yo creo que son las dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Hoy se leyó de mil maneras la marcha, pero no hay que dejar afuera la lectura política. Y repito, el propio La gobierno... lectura política y la lectura de la cantidad de conflictos y de situaciones que están planteadas bajo el paraguas de esta movilización. Hace un rato, Pablo Romá, lo tenés sentado al lado, nos planteaba, vos todavía no estabas, incluso por ahí hay mucha gente que no estaba mirando, así que por ahí sería bueno, decís, hubo muchas lecturas de la marcha, repetir tu lectura de la marcha desde el punto de vista político, porque era casi como, a ver, vamos viendo de respaldo a la gestión de Sergio Massa para ver si arranca y puede ordenar las cosas. ¿Cómo lo veías vos, Pablo? No, un poco lo que decía, digo, más allá del contexto general de la inflación, los problemas económicos, que una lectura más política podría ser, digamos, que esta marcha le sirve a Sergio Massa para sentarse a negociar con los sectores económicos más dominantes, porque, digo, tiene el respaldo político institucional del acuerdo con Cristina Fernández de Kirchner y también tiene el respaldo de la calle, y eso es importante. Y eso es una cuestión que se le discutía mucho a Alberto Fernández desde los inicios, que no movilizaba su capital político en términos de movilización social, ¿no? Y yo creo que parte de la discusión, o sea, en términos de la política, tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? Toda la discusión que venimos viendo adentro del Frente de Todos tiene que ver con el rol de intervención del Estado, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner haciendo mucho hincapié en el rol de intervención, de regulación. Bueno, Alberto Fernández con otra estrategia, digamos, ¿no? Y yo creo que, hoy la situación es compleja, muy delicada, muy delicada. La inflación es una apropiación de los ingresos vía precios. Pero eso está, creo que está clarísimo fuera de toda discusión y es el tema real, es el tema de fondo. Esta discusión política, ahora, ¿no? Al no haber sido la bandera visible de la movilización, me gustaría que uno de los organizadores de la marcha, al escuchar este planteo, nos digas, Sergio, ¿qué te parece? Si algo de eso hay, o sea, hay una demostración de fuerza en la calle, un compás de espera, pero con todas las banderas de reclamo ahí atrás, a ver cómo funciona la cosa. No, lo que él dice, en parte lo estoy compartiendo. O sea, nosotros estamos apoyando, porque estamos esperanzados en este proceso que se inicia con Sergio Massa. No cabe ninguna duda que generó una expectativa distinta y nueva. Pero insisto en este punto, o sea, esto es un problema político, si no, no tendríamos un político en la cartera de Economía. Esto lo resuelve la política. Es decir, los empresarios tampoco aumentan por sí los precios sin tener seguimiento del Estado. Ahí iba a ese punto, ¿no? Porque también es cierto que llega un momento que se agota. La remarcación, vamos al comerciante pyme. Sí, remarcás el precio hasta que te das cuenta que no vendés, porque si no vendés tampoco vas a generar ganancia. Entonces ahí viene la ecuación de pongo un precio alto, vendo poquito, o pongo un precio más moderado y vendo por volumen. Gano más por volumen. En general se da esa ecuación. Ustedes, la lectura que tiene la CGT, que además tienen unos informes, déjame decirme, económicos muy buenos y un seguimiento de lo que pasa con la inflación certero, muy parecido con lo que después da a conocer el INDEC o las consultoras privadas. La sensación que tienen es que este es un efecto de un desmadre de la administración financiera del Estado, ¿o ustedes creen realmente que son 5, 6, 7, 10, 15, 20 empresarios que se juntan a comer, se ponen de acuerdo y dicen, a partir de mañana todos 20%, a partir de pasado mañana remarcamos un 30%?
Mira, no todo el empresariado es malo. Mirá, yo te voy a decir algo. Ahora, los próximos días está convocado seguramente para dar tratamiento al salario mínimo vital y móvil. Ahí tenemos otro problema, me gusta plantear esto. Hoy la línea de indigencia está en 46.000 y pico de pesos. Y el salario mínimo vital y móvil está en 47 y pico. O sea, hoy los que perciben ese salario son indigentes. Entonces, pero nos vamos a reunir con empresarios con los que generalmente nos ponemos de acuerdo. Entonces, yo no pondría debajo del paraguas a todos. Lo que creo que esto es un problema de la economía argentina. Hoy se habló de AEA, perdón que te interrumpa, Sergio, porque en la conferencia de prensa se nombró a este frente empresario que representa quizás a las empresas más importantes de Argentina. Tienen culpa en lo que está pasando, pero esto, te insisto, lo resuelve la política. No es exclusividad de un sector de la sociedad. Tienen gran responsabilidad los empresarios, pero la política tiene su responsabilidad. ¿Y dónde está fallando la política? Hoy tenemos este oficialismo. Claro, pero digo, o sea, pero Massa antes está... hubo otro gobierno que también fue oficialista. Me parece que en este momento donde acaba de haber un recambio, es, si coincidimos con lo que plantea Pablo en cuanto a que la movilización de facto termina siendo un respaldo a Massa a la expectativa, ¿cuánto tiempo tiene Sergio Massa desde el punto de vista político para poder trabajar más o menos tranquilo en su gestión? Es un tema, desde que asumió hace muy poquitos días, es el tema de conversación. ¿Cuánto tiempo le damos? ¿100 días, fin de año, febrero, esperamos que pase el Mundial? ¿Cuánto tiempo llegar al sentimos mundial, que tenemos? No es menor lo que estás diciendo, pero llegar al Mundial es lo que se dice en muchas esferas de gobierno. Mirá, yo lo que te puedo decir es que tenés expectativas sembradas. Yo en lo personal confío, porque lo conozco a Sergio, sé que es un hombre de muy buena voluntad. De todas maneras tiene en contra el tiempo, o sea, la inflación va con mucha velocidad y la reacción económica es lenta. Entonces, tenemos la placa de Agus, perdón que te pida esto al aire. Dame los 15 días de agosto en una foto de inflación. A ver si lo podemos ir cargando. Mirá, digo porque estamos hablando ya gestión Massa. Se juntó el Vasco de Mendiguren, Tombolini, son economistas que eran asiduos de determinados sectores de la industria, del empresariado, se han juntado con los que antes eran sus pares, hoy les toca desde el lugar del funcionario. 3% de inflación. Estamos transitando la mitad del mes y ya acumulamos este número. Con lo cual la proyección va a ser más cerca al 4 o 5, porque la velocidad no se corrige. Como cuando vas con un auto, le metés primera, dale, hasta llegás a 180 al auto, cuando pisas el freno no desacelera el toque. Entonces, ¿por qué me insisto en esto? Porque lo que vos estás marcando de los tiempos, las reuniones están. El reloj está ahí. El reloj está ahí. Que hay diálogo. Y hasta los empresarios te reconocen que con esta gestión es más fácil transitar un diálogo que con la anterior gestión económica, y no hablo de Bataki, sino de Guzmán. ¿Qué está pasando? Mira, el diálogo siempre tiene que... O sea, esto se resuelve con diálogo. Hoy nosotros nos manifestamos porque la Confederación General del Trabajo tiene una preocupación por todo lo que está pasando. Entonces, como decía él, hubo varias lecturas, pero yo creo que hay una lectura... Por eso fueron al Congreso. Yo creo que hay una lectura única, es decir, la gente está con necesidades y todos nos estamos expresando a favor de un buen rumbo económico. Nosotros estamos avisando de que no están bien las cosas. Hoy nos manifestamos para avisar que las cosas no están bien. Después podemos discutir cuánta culpa tiene el empresariado y cuánta culpa tiene la política. Pero lo real y lo concreto, que la gente, el trabajador y lo que representamos nosotros, que somos los trabajadores formales, estamos trabajando en muchos casos con salarios de pobreza. Sergio, hay alguna parte que yo trataba de entender hoy. Si el empresariado y los gremios, los trabajadores, están viendo lo mismo, que es que evidentemente el rumbo financiero de la Argentina o económico está muy dañado. ¿Por qué no se puede repetir la misma ecuación que en la pandemia, en donde todos se pusieron de acuerdo y los gremios dijeron, bueno, pará, porque si la empresa no puede fabricar, no podemos estar pensando en paritarias, hay que sostener el empleo, el empresariado hizo lo posible también para sostener el empleo, el gobierno tomó las medidas adecuadas para que no haya una ola de despidos. Ahí las tres partes involucradas llegaron a una negociación que fue, digamos, dentro de todo, uno puede decir, podría haber salido mejor, pero no hubo despidos masivos, que eso es importante. ¿Por qué
¿Cómo se puede ahora lograr un acuerdo, un consenso, si que la mirada es igual? Yo creo que va a haber puntos de acuerdo, por eso te dije que soy optimista. Sergio Massa es un hombre de muy buena voluntad. Recién inicia este proceso, lamentablemente tiene el tiempo en contra, va a tener que poner un poquito más de aceleración en las decisiones. Lo que sí, el panorama es difícil, estamos hablando de salarios muy alicaídos, salarios muy bajos. Te voy a fijar una posición por lo menos que tiene el sector nuestro, el docente. Hay muchas cifras que son no remunerativas en el salario. Entonces se está hablando de una suma fija. Yo personalmente, por lo menos al sector que represento, yo estoy en contra de una suma no remunerativa. Es la propuesta de la paritaria. vicepresidenta. Bueno, y fíjate vos que yo te mencionaba recién el caso de los jubilados. Cuando vos no tenés aporte, yo te estoy beneficiando de alguna manera relativa al activo y estoy complicándole la situación a los jubilados por la falta, a los futuros jubilados por la falta de aporte. Entonces tiene que haber un sano equilibrio en la oferta y en la propuesta que se le hace a los trabajadores. Y debe ser dentro del marco de la negociación paritaria. Yo no quiero decretos que digan tanto, 20.000, 30.000 de suma negra. Esto se discute en la negociación paritaria, enfrente del empleador, construyendo juntos un salario que permita que la gente empiece a vivir Lo que no quieren mejor. es que se convierta en tendencia el tema del bono y que se saque la paritaria Es como una manera vieja receta el de bono. negociación. O sea, en la economía argentina esto es una vieja receta, el bono, la suma no remunerativa. Los salarios, generalmente en la Argentina, si los repasás, están llenos de cifras no remunerativas. Pablo, vos en tu mirada de análisis político, ¿qué pensás que va a hacer el gobierno el día después de la marcha, ¿no? Hoy se movilizó, por lo menos los gremios mostraron también su poder de contener a las bases, porque tomaron el reclamo de las bases y salieron a la calle, mostraron que están haciendo algo. ¿Qué sucede? ¿Qué pensás que va a suceder después? No, creo que, bueno, por eso decía, ¿no? Creo que ya hoy recién salió una noticia que el sector del agro va a adelantar parte, empieza el mecanismo de adelantamiento de las exportaciones. Yo creo que el tiempo que tiene Massa es un tiempo social, sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con la presión que ejerce hoy la inflación sobre el conjunto de la sociedad. Ese es el único tiempo que yo creo que lo apura. Ahora, obviamente, tiene que tomar decisiones. Yo sí entiendo que, y creo que esto lo dije una vez que charlamos, hoy me parece que el poder económico, los empresarios, es el sector más indisciplinado de todos los actores políticos y sociales, digamos, ¿no? Me parece que es el más duro, el que le está costando más sentarse a negociar, acordar, ¿no? Y acordar significa generar condiciones donde este proceso de desigualdad y de distribución de la riqueza tenga ciertos límites, digo, porque no este esquema no se puede seguir profundizando porque, la presión social es muy grande, las condiciones de los sectores populares, los sectores medios, la presión es muy grande. Entonces me parece que lo que tiene que hacer Sergio Massa o el gobierno mañana es tratar de acordar para generar mejores condiciones donde puedan incluir a todos los sectores sociales. Mejorar el ingreso, bajar la inflación y a partir de ahí empezar a transitar esta estabilización. Lo que no puede, me parece a mí, es seguir pensando que esta situación o esta crisis se resuelve con más ajuste o políticas que van a la generación de Coincidencia entonces de que el tema es eminentemente político. La CGT dejó la Plaza de Mayo libre, la tomó la izquierda para ir al Congreso, que es la caja de resonancia de la dirigencia política en general. Vos decís, Sergio, que tenés expectativa, esperanza de que haya un acuerdo de las distintas fuerzas. Es que lo tiene que haber. Ahora, voló por el aire la tranquilidad en Juntos por el Cambio a partir de la designación de Sergio Massa. Salió Lilita Carrió a acusar a media dirigencia de la oposición de ser socios, de estar confabulando, tener tratativas por abajo de la mesa, etcétera, etcétera. Bueno, pero ese actor político es verborrágico, lo conocemos. Yo creo que tenemos que tener una mirada más madura, más adulta sobre lo que está pasando en la Argentina. Nos vivimos interpelando entre los distintos actores sociales y no tenemos una política para salir de todo lo que estamos planteando acá. Es decir, hay gente con necesidades. Yo creo que la política tiene la solución a la salida de esto. No tenemos que esperarlo de otro sector. Hay que tomar las medidas correctas, tienen que ser inmediatas y hay que empezar a construir
rápidamente lo que se viene con acuerdos con actores sociales importantes. Uno es la Confederación General del Trabajo, otro es persuadir a aquellos empresarios que están dislocados, sentarlos, controlarlos, es decir, hay salida. Yo creo que no solo anunciar cifras o bonos para paliar una situación y al otro día volvés a tener el mismo problema. Esto lo que necesita es un plan económico sustentable, que lo debemos acordar entre todos, trabajadores, políticos, empresarios. Es decir, el problema lo tiene toda la sociedad argentina. Es decir, acá es fácil acusar, ¿no? Que esto, que aquello, que la política, que... Nosotros lo que estamos haciendo es buscar la reflexión de todo el arco político. Por eso nos fuimos a la Plaza de Mayo. Y por eso no van a un paro, digamos, que es lo que el Frente de Izquierda estaba reclamando. El paro es una medida que se puede dar en cualquier momento, es una cosa que la podemos hacer, pero lo que hay que razonar es lo que pasó hoy. Hoy hubo una manifestación del movimiento obrero organizado para llamar la atención. Ese es el primer paso. El que quiere entenderlo, que lo tome. Y después veremos el segundo paso. Bueno, dejar los puntos suspensivos. No está descartado del todo. Si no hay reacción política, podría la CGT penalizar lo del paro. ¿Hay voces en la CGT que piden hoy un paro? Bueno, de hecho, antes de hacer la movilización había dirigentes que pedían el paro. O sea, ustedes tienen toda la información. Se llegó a un acuerdo por mayoría de hacer esta movilización. Pero que fue razonable, fue prolija, porque también había muchos que decían que iba a ser esto, un desmadre. Fue prolija, fue organizada, nos expresamos pacíficamente. O sea, los trabajadores sabemos dar mensajes claros y pacíficos. Hoy fue un mensaje que lo lea quien lo tiene que leer. La política es uno de ellos. Gracias, Sergio. Contundente mensaje. Gracias. Veremos cómo sigue la ecuación y si hay reacción política. Pablo, también gracias por haberte puesto el saco de para que sepas para poder analizar un poco la política.